Bueno, empezamos la ruta, una de las mejores rutas que conozco. Sale de Sagunto, muy cerca de Valencia. Y bueno, es una ruta igual un poco diferente porque las subidas no son muy grandes, son bastante pequeñas, pero hay muchísimas sendas. Vamos a hacer unas 10 sendas así. Y bueno, la senda sale de Sagunto, de la otra parte del río. Ahí hay sitio para aparcar de sobra. Y el primer tramo lo he hecho por carretera, porque si no me iba a quedar sin batería, ya que la ruta, si la hacemos completa, es bastante larga. Pero si alguien no quiere hacer la ruta por carretera, cuando pasas el túnel por la derecha hay un barranco que va a parar a la carretera y se puede ir por ahí sin problemas. Y bueno, ahora vamos a enlazar el camino. Cuidado, aquí hay un paso un poco técnico. Y enlazamos allí al camino y hacemos la primera subida para ir a la primera senda. Bueno, pues aquí empieza la primera senda. Es una senda muy corta, que al final, bueno, es un tramo de enlace para llegar al camino de abajo y enganchar con la siguiente, pero bueno, es un cortafuego bastante técnico y si no tenemos un poco de técnica se puede hacer un poco complicado. Tiene mucha piedra suelta y va reparando bastante, pero bueno, se puede pasar al final sin mucho problema. No, Pedro. Vamos despacito. La derecha. Y aquí. Bueno, ya lo tenemos. Ahora cuidado con esta grúa. Está todo bastante seco y voy solo, así que no quiero apretar mucho por si me caigo. Bueno, pues empezamos la segunda senda. Esta la llaman la senda de la acequia y es bastante diferente, ya que la mayoría de la senda va por dentro de la acequia. Si alguien no quiere ir por dentro de la acequia, se puede ir recto por aquí y hay una senda que baja por recto. La senda que hace en la carretera. Pero bueno, lo divertido es ir por dentro de la acequia y ya veréis que esto va un rato así hasta que sale y tenemos una pequeña senda. Por aquí sale y se sigue por aquí. Ahí, como veis, acaba hay un embalse y nos andamos por aquí. Hay que pasar por debajo de esto. Podéis andar un poco y se pasa. Y bueno, aquí empieza la bajada. Es bastante corta también, pero muy divertida. Ahí delante tiene un par de toboganes que están guapos. Aquí nos abrimos y para abajo. Bueno, aquí llegan los toboganes. Dan un poco de miedo si no os has visto nunca, pero no tienen nada.
salimos. Bueno, pues hemos llegado al cuartel del país. Aquí empieza la tercera senda. Esta senda es bastante técnica. No es una senda para correr mucho. Y bueno, ahora vendrán las sendas para correr. Está bastante empinado. Por aquí hay un cortado. Hay que soltar esta bici. Ese paso es bastante complicado. Bueno. Si alguien no quiere hacer esta senda, es un poco técnica, puedes ir recto por donde he metido y bajarla por una mucho más fácil. Por aquí. Más poquito. Y por aquí. Buena. Aquí empieza la senda del barranco del Codoal. Esta senda es muy fácil. Para empezar está muy bien. Y al final la dificultad la pones tú con la velocidad. Puedes ir bastante rápido, pero sí hay que tener cuidado porque hay bastantes curvas ciegas y por aquí hay bastante gente andando. Supongo que recortaré partes de la bajada porque ya tengo un vídeo de esta bajada. Si alguien la quiere ver entera lo puede ver ahí. Es una bajada bastante más larga que las que hemos hecho hasta ahora y muy divertida. Pero bueno, si alguien va justo de tiempo o algo, esta se la puede ahorrar porque ahora vamos a subir por la pista que hay al lado y vamos a volver al mismo punto donde sale. Bueno, sí, yo os recomiendo porque es bastante divertida y muy segura. Aquí acaba la senda. Empezamos la quinta bajada, creo que era. Este es el Dragon Khan de Quart, una de las mejores sendas que vamos a hacer hoy. Y bueno, esta es la entrada, es bastante trialera. Se puede entrar por más abajo, si sigues el camino por abajo, puedes entrar desde abajo, que es bastante más sencilla. Esta entrada es un poco dura. Eso ya cada uno lo que prefiera.
Y bueno, ahora es otra la senda. Abrimos. Aquí. Ahora. Y ya se pone mucho más abierta y con mucho más flow. Subimos aquí y le damos. Para subir hasta ahí arriba hay que subir una subida bastante dura, muy trialera, que con eléctrica se puede hacer, pero si ves con muscular pues será un poco complicado. Bueno, aquí tenemos un cortado bastante guapo, pero hay que tener cuidado que luego viene una curva y hay un árbol ahí que puede ser peligroso. Senda muy rápida, muy divertida, de las mejores sendas que hay por aquí. Aquí se ha salido esto. Y ahora aquí viene un drop. Primer drop. Vienen 3 y 2. Venimos por la derecha. Bueno, falta velocidad. Segundo. Y tercero. Muy guapo. Y ahora por aquí a la izquierda empieza la siguiente subida. Empezamos la sexta senda, la senda de cazadores. Se llama. Bueno, la senda va toda por dentro del bosque. Es bastante divertida. Y nos enlaza unas siguientes sendas que vamos a hacer ahora luego. Ahora hay una parte un poco empinada. Aquí tenemos un peralte ahí y sin problemas. Otro peralte. Estos peraltes son nuevos, los han puesto hace poco. La verdad es que están bastante bien. Antes te salías muy fácil. A ver. Y bueno, llegamos a la última parte. Hay un drop aquí ahora. Aquí. Muy guapo. Guapísima la senda. Comenzamos la séptima senda. Senda de los Cherretes. Una senda divertidísima, de las mejores que tenemos por aquí. Muy rápida y con mucho flow. Tiene un poco de todo. Pero bueno, no quiero correr mucho porque voy solo.
No hay nadie hoy por aquí. No me quiero caer. Ahí enlaza otra senda que haremos luego, que es una que va al lado y sigue por ahí recta. En este tramo hay que tener cuidado porque aquí pasa la roca, está muy cerca de manillar y el árbol está aquí adelante también. No seríais los primeros que os caeríais. Y aquí acaba. Ahora hacer la siguiente senda. Estaba por encima de la que hemos hecho antes y luego engancha uno con la otra. Queda con la piedra. Y bueno, son bastante parecidas. Aquí antes había un peralte, pero se lo han quedado. Aquí hay un drop, es bastante alto, es con cuidado el drop. Me falta un poco de velocidad, pero bueno, bien. Sigamos por aquí. Y ahora aquí hay otro, hay que ir por aquí. Pone de pie y seguimos por ahí. Seguimos para abajo. Esta senda no la han abierto no hace mucho. La de abajo sí que estaba más tiempo abierta, pero bueno, me está un poco guapas. Tiene un saltito por los lados. Ahí debería haber saltado, pero no lo he comido. Aquí. Era por ahí. Que eso sale abajo. Este va a enganchar con la otra. Por aquí mejor. Y nunca hacemos la misma parte que antes. Vamos aquí. Y acabamos. Bueno, vamos a por la novena bajada, si no me falla la memoria. Este es el de H de Quart. Se llama así, pero bueno, tampoco es que sea un de H. Hemos tenido que repetir la subida de Dragon Gun, que era bastante larga, porque la subida es la misma. Así que bueno, vamos a darle. Cuidado con la curva. Y para adentro. Por dentro del surco.
senda está muy seca. Prepara mucho. Ay, respiro. Vamos a tope por encima de la piedra. Y mola, bro. Por aquí y por encima de la piedra. Y por aquí. Vamos con la décima senda. La senda no es muy complicada, es bastante rápida. Ahora ahí delante se parten dos y podemos elegir cuál nos gusta más. Ay. Por ahí recto va la otra y por aquí hay una nueva que no he abierto hace poco. Vamos a hacer esta postura. Se puede hacer cualquiera de las dos. Este salto no estaba antes. Igual han puesto algo más. Esto está puesta mala idea ese árbol. Por aquí. Ahora hay un drop bastante grande. No lo voy a hacer solo. Aquí vienes por ahí, por la izquierda. Nosotros bajamos por el lado. Por aquí. Por aquí cogemos velocidad y aquí hay un drop que es muy en plano, pero está guapo. Y aquí acaba esta senda. Última bajada de la ruta. Bajada Ventista se llama. Cuidado con el cambio aquí en la entrada, que hay una piedra muy mal puesta. Y empezamos. Una bajada bastante empinada, bastante técnica. Cuidado con la cabeza ahora. Me agacho. Ya está.
última parte. Y acabamos la ruta aquí. Rutón. 11 sendas, muy divertidas todas.